Grabar. Ahí está. Bueno, espero que hoy la clase sea un poco más amena. Como les comentaba, ya la parte densa, la parte más teórica, creo que ya está pasando, ya la estamos terminando. Vámonos ya nada más a recopilar algunos conceptos. Eso es lo único que vamos a hacer en esta clase. Entonces, ya vimos la presentación de la materia, ya vimos las bases físicas, ya vimos la parte biofísica y vamos a aplicar acupuntura con electricidad el día de hoy. O más que, como decían, más que hacer algo práctico, más que hacer algo teórico nuevamente, van a ser nada más algunos conceptos que les voy a dar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver los efectos de la electricidad combinada con la acupuntura. Vamos a dividirlo en estos bloquecitos que tenemos por acá. Vamos a aprender a usar el KW808. Vamos a ver bases fisiológicas ya como tal, insertando acupuntura, o sea, agujas. Y vamos a repasar las técnicas de acupuntura. Vamos a ver algunas patologías, ejemplo, y ya. Entonces, espero que hoy no nos quebremos tanto la cabeza. Hoy es para estar más tranquilos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las generalidades del KW808. Ok, ahorita vamos a... Bueno, para que tengan ahí también a manera de tumbaburros, cuáles son las explicaciones del equipo, si le quieren sacar captura o algo así, ahí está. Y ya les había comentado entonces que el KW808 no es el equipo más decente que tengamos, no es el equipo más fino en cuestión de ondas. Ya habíamos comentado que sale con mucho ruido la onda y aunque el manual te dice que algunas funciones solamente son de tipo unipolar, nada más te da pulsos o ondas en la parte positiva. La verdad es que al ser un equipo artesanal, me parece que esto viene hasta en el manual, no te dibuja un cuadrito así, te dibuja como una punta y un cuadrito que va bajando, baja y se vuelve a ir al cero. Entonces no es precisamente una onda cuadradita así bonita como en los equipos caros. Es una onda que también se va a la parte negativa. Entonces finalmente hay que recordar, el KW te da ambas polaridades y por eso yo te decía que no tiene mucho sentido hablar de que una parte es la positiva o la negativa, porque finalmente está permutando, está cambiando, ajá, de polaridad. Bien, entonces aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis salidas. Son seis salidas que nos da el KW. En esta perilla o en este botón, sí, en esta perilla analógica tenemos la amplitud de la intensidad o el golpe que te va a dar el voltaje. Aquí te lo marca de 0 al 10, pero si tú revisaste tu equipo, en realidad aquí digamos son 0 volts y en el 10 es cuando te da los 35 volts. Ajá. Entonces, cuando está a la mitad, te está dando alrededor ahí de unos 17 volts más o menos para que lo tengas contemplado. Cuando tú usas los electrodos de gel que te trae el aparato, es decir, los parches que se pegan, fácilmente puedes subirlo hasta la amplitud 10, o sea, voltaje 35, y el paciente casi no siente. El umbral de dolor, donde ya aparece dolor, es aquí por donde está el 2 más o menos. Ahí es donde ya el paciente comienza a referir dolor. Ajá. Entonces, ahí para que lo tengas en cuenta. Son esta uno 2 3 4 5 6 salidas. Y algo importante que no sé si ya lo hablé, creo que nada más lo mencioné en la clase pasada. Y bueno, también lo dije en la primera. Los equipos generalmente no te permiten modificar la corriente, es decir, la cantidad de carga que va a salir del equipo. ¿Por qué? Porque ya hablando en cuestión de seguridad eléctrica, que es lo que nos toca en la última clase, la corriente es lo que genera, vaya, te lo voy a decir así, la corriente es lo que mata. Tú puedes recibir voltajes muy fuertes, pero si la corriente excede cierta cantidad, eso es lo que te puede provocar ya interacciones con prótesis, en pacientes cardíacos, etcétera, etcétera, ¿no? La corriente es lo que sí interactúa o es lo que afecta
a la persona, o sea, lo que interfiere y lo que genera los malestares y los peligros de la corriente, pues sí, sí, precisamente los peligros de la electricidad. El voltaje, no. Van de la mano por la ley de Ohm, pero nada más ahí para que lo tengas en cuenta. El KW808 te entrega, me parece que son 120 microamperes, me parece, ¿no es cierto? Son 120 miliamperes, ajá. La corriente mínima que te entregan es a partir de los 500, 300 microamperios y llega, por mucho, te van a estar llegando a un rango de los 180 miliamperes. Ajá, esto más para que lo tengan ahí como dato y porque ya saben que a partir de ahora hay que considerar esos parámetros cuando quieran comprarse un equipo. Muy bien, esto nada más es con las salidas o la amplitud del voltaje que tenemos aquí en la salida. Recuerda entonces que aquí tenemos las modalidades o funciones de onda. Para que lo tengas en cuenta, cuando tú oprimes el botón número uno, bueno, aquí me hubiera faltado un número, pero bueno, vas a tener esta que está aquí arriba. Ajá. Esta es la básica, es la que se prende en esta parte del equipo. Es la básica, es la cuadrada, que es positiva y es negativa. Ajá. Esta es la onda base o la principal. Si después le oprimes al segundo botón, te va a entregar una función de onda como esta. Esta nota que te va a mandar a estos le llamamos trenes de impulsos o peines, son los nombres que les dan, pero básicamente son ondas cuadradas muy, muy, muy finas. Ajá. Entonces ahí lo que persigues es, lo que percibes es nada más como te da y suelta. Ajá. Entonces, este equipo, cuando lo pones en esa función, vas a tener esto, tac, 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 y seguido de un periodo de una onda cuadrada más grande, que va a variar según, según la frecuencia que tú tienes, ah, según la frecuencia a la que tú lo pongas. Si tú le pones una frecuencia aquí, por ejemplo, a 10, lo que va a pasar es que esta señal o este periodo de señal se va a repetir más rápido. Entonces va a ser tac, 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 tan, tac, 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 tan. Entonces lo va a hacer más rápido. Aquí vamos a ver qué pasa con la perilla de la derecha. Si a esto tú le aumentas la perilla de la derecha, lo único que va a hacer es compactar este periodo. Ajá, entonces ese periodo que es más largo, con la primer perilla lo vas a repetir más veces, pero con la perilla de la derecha tú lo vas a compactar y si encima y si lo compactas y aparte le subes a la frecuencia de la izquierda, simplemente vas a tener funciones más compactas en más tiempo. Ajá. Entonces vas a percibir que te da el golpe mayor cantidad de veces. Y aquí es donde está el truco. Aquí está el truco de este equipo. O al menos aquí está el truco con esta función de aquí, con la segunda función. Y es que si tú aumentas la frecuencia aquí, y, o sea, si compactas la función de onda y la repites un montón de veces, vas a percibir que ese equipo va a llegar a frecuencias alrededor de los 300 Hz, cuando en realidad por sí solo, sin usarle el truco de la función, solamente puede llegar a unos 90 Hz. Pero si aplicas esta función y le subes todas estas dos perillas, vas a llegar ahí a los 200 Hz. Entonces, para que lo consideres, porque en el tumbaburros que teníamos acá, en el resumen, yo te comentaba que había respuestas fisiológicas que ya estaban en el rango de los 100 Hz. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esa cantidad de Hz? Usando el truco que tenemos acá, que es usando la segunda función del kW y aumentando la la frecuencia derecha. Ah, entonces, nada más ahí para que esté presente. La tercera función que tenemos es esta de acá, en el tercer botón
del kW tú vas a tener los que te acabo de decir que se llaman impulsos o trenes positivos y negativos. Es lo que te va a entregar. Ajá. Va a entregar como si fueran ondas cuadradas, pero muy, 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 muy finas. Si ustedes se dieron cuenta en su primer tarea, algunas señales te decían que tenían duración de microsegundos. Entonces, estas tienen una mínima cantidad de microsegundos de duración. Nada más da la descarga e inmediatamente la apaga. Esta es la tercera función y te da positivos y negativos. Entonces, la cuarta y la quinta función, que esta es la cuarta y la quinta de acá, fíjate, te va a dar esta función que vamos a tener en la parte de acá. La cuarta y la quinta función te van a dar algo parecido a esto, que son impulsos también, pero van creciendo y van decreciendo. Aunque si somos observadores y ustedes tienen el KW, en realidad la cuarta y la quinta son en esencia lo mismo, nada más que en el espacio de la cuarta te... A ver, dame un momento, a ver, porque aquí sí necesito mostrarle algo. Chequen la señal. Muy bien. A ver, sí, sí me veo, ¿verdad? En su video. Ok. Entonces recuerden, ya vimos la primera función, la segunda, la tercera. Vamos a ver la cuarta y la quinta función. Aquí lo único que quiero rescatar es que chequen que son en esencia lo mismo. O sea, la onda sería esta, pero lo curioso es que... bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. No sé si se alcanza a ver. A ver, a ver, a Sí, ver. maestro, sí se ve. Sí se ve. Nada más dejen, ahí está. Entonces, como te decía, bueno, creo que ustedes ven las dos, ven mi cámara y ven la imagen, ¿verdad? Sí, de hecho, si damos clic en su icono o en el icono en el que se ve usted, podemos verlo a usted más grande. Ok. Miren, entonces aquí lo que te dice precisamente la onda es que tienes una parte positiva que baja, negativa y continúa normal. Es en esencia esta que tenemos acá, la positiva y la negativa. Nada más que te digo que pues el equipo no es el mejor, pero hasta la onda está representada en esa imagen. La segunda, como te decía, no sé si se alcanza a oír. Voy a ver si puedo subir al micrófono para que oigan cómo suena el TikTok. No sé si se alcanza a oír. No. No, Ok. no se escucha. Ah, no, no se escucha, maestro. Es que suena muy bajito, pero bueno, esta onda que tiene aquí suena tac, 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 tac. Así más o menos suena. Entonces, lo que te dice o lo que viene representado aquí son unos pequeños impulsos, que son estos que tenemos acá, seguido de una onda cuadrada. Esto es lo que tenemos en la segunda función. En la tercera función, lo que vamos a tener es esto. Son estos impulsos que están representados aquí, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y si te das cuenta, también viene representado aquí. Son arriba y si te das cuenta, tiene como que un espacio y luego están los negativos positivos, negativos positivos, negativos. Ahí están el tren de impulsos o los peines de la función. Lo que vamos a tener,
Fíjate, ahí está. En esta son impulsos que van creciendo y en esta son impulsos que van decreciendo. Y te digo que la última, o sea, estas dos últimas funciones son esencialmente lo mismo, porque si te das cuenta y analizas la onda, o sea, yo podría cortar esta a la mitad acá y decir, bueno, cortar esta en este ciclo positivo y decir que va creciendo, pero lo puedo cortar aquí en estas dos puntas de acá y decir que va decreciendo. O sea, en realidad es lo mismo, nada más que es con, con la óptica que le estés viendo, pero hace lo mismo, son ondas que crecen y decrecen, nada más que una crece primero y la otra decrece primero, es la única ¿Y diferencia. cuál sería la función más utilizada, maestro? Para mí, yo les decía, las dos funciones bases o que van a servir para generar TENS, que eso todavía nada más lo vamos a formalizar la clase que viene, pero para hacer TENS y todo eso, solamente necesitas hacer combinaciones y permutaciones de ondas cuadradas y peines de impulsos, ajá, o trenes de impulsos. Entonces, con la primera y la segunda puedes trabajar básicamente lo que quieras. Solamente tú tienes que tener ahí la habilidad de repente de subirle, de bajarle manualmente. Es lo que yo te decía, tu equipo de 10,000, 7,000 pesos, lo va a subir y lo va a bajar solito. Nada más tú tienes que tener la habilidad de, por ejemplo, ponerlo al inicio con una amplitud, ajá, ponerlo ahí, ponerle una frecuencia, una amplitud y el- darle la función, pero después subirle, irla modulando, después irla subiendo, irle bajando cada tanto. Ese es el arte de usar el KW. Eso es lo único que tiene el equipo. Y les digo, todo parte de estas dos funciones que tenemos aquí. Con eso haces lo que quieras, básicamente. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ah, por ahí creo que hay un comentario. Vamos a ver en el chat qué me están diciendo. ¿Cuándo se puede usar el 3 y 4 frecuencia? O sea, frecuencia o funciones 3 y 4. Fusión. Ok, la función 3 dijimos que es la de 1, 2, 3, esta de positivo y negativo, y la 4 sería la de hasta abajo. Ay, a ver, no cierra. A ver, no sé. Bajo su experiencia, ¿qué equipos son los mejores que no sean el KW? La verdad es que nunca he usado otro que no sea el KW. Una vez me enseñaron uno muy bueno, que es ruso. Ese fue creo que el mejor equipo que he visto, porque tenía hasta una especie de peine para hacer estimulación en el cráneo y se sentía genial. Pero ahora les comparto en equipo cuál era. Es que no sé por qué no me deja salir de aquí. ¿Existe alguna contraindicación para no usarlo y en qué pacientes? Ok, en contraindicaciones. No sé por qué no me deja quitar esta pestaña del chat. Bueno, mientras la voy quitando, ¿en qué casos usaríamos la 3 y 4? Esto va a depender mucho, mucho ya de la clínica que tú hagas con tu paciente. Quizás tú sepas o averigües que tu paciente necesita ir modulando la amplitud de manera suave. Esto sería lo único con... Ok, gracias. Sí, lo único que necesitarías ahí sería a través de tu clínica, que te digas, este paciente no le puedo soltar de así de golpe la descarga. Entonces ahí es donde tú dices, necesito que sea más suave, que sea paulatino, vaya subiendo y vaya bajando. La verdad que ahorita mismo no se me ocurre algún ejemplo. Sí lo he usado, pero sí son situaciones así muy, muy puntuales. Pues creo que esa sería la respuesta precisamente. Situaciones en las cuales necesitas hacer el estímulo poco a poco. A lo mejor una persona con un umbral de dolor con mucha resolución, muy aguda, a lo mejor ahí necesita irlo sintiendo poco a poco. Ahí puedes usar esas funciones que van subiendo y decreciendo.
De hecho, algunos equipos te dicen precisamente que esa es la aplicación de esas ondas, porque van subiendo y no los vas sintiendo tanto, sobre todo en las triangulares y eso. Entonces, ese paciente lo podría usar. Ajá, entonces, ¿qué equipos son los mejores para no, que no sean KW? Ya les pasaré el Ritmestar, que es el ruso. ¿Y qué contraindicación? ¿En qué pacientes no se puede usar, no utilizarlo cuál? ¿La onda o el equipo? El equipo. Ah, el equipo de electroterapia no lo podrías usar en, Pacientes con marcapasos. por ejemplo, pacientes con marcapasos. Creo que esa sería la mayor contraindicación, o sea, no estaría indicado con marcapasos, porque fuera de ello lo puedes usar hasta con pacientes que tengan algún tipo de prótesis. Digo, me estoy aventurando a decirlo, pero lo he usado. Y si tú con tu técnica de punción no llegas a la prótesis o no interfieres, porque ahorita vamos a ver las direcciones de la corriente, pero si tú, no, si tú determinas que la dirección de tu corriente no va a pasar por la prótesis, puedes trabajar bien, entonces no hay mucho problema en ese sentido. Sería sobre todo pacientes que son muy sensibles a la electricidad, pacientes que ya están desmielinizados o tienen ahí situaciones de esa índole. No sé qué pasa ahora, ya no puedo. Buenas tardes, maestro Fer. Sí, ¿quién habla? Robert. Yo, Ajá, dígame. Roberto, maestro. Sí, ¿Cómo dígame. estamos? A lo mejor pudiera ser pacientes que tengan clavos o mallas o algún tipo de metal en el cuerpo. A lo mejor serían los casos en los cuales no se podría utilizar por el tema de la conducción de la electricidad o corriente, ¿no? Básicamente es eso. Les digo que no son situaciones a veces puntuales. Ahorita a lo mejor lo vamos a responder con lo que vamos a ver ahorita más adelante. La corriente sí se fuga. De hecho, ya el nombre que se le da de seguridad eléctrico son corrientes ya cuando se fugan, cuando tienes un elemento metálico, otro conductor, y a lo mejor en lugar de ir sobre el tejido, se dispersa hacia la zona metálica o la zona conductiva. Ahí es donde hay que tener cuidado. Ujú. Vamos a hablar bien de esto ahorita, justo que nos toca ya adelante. Bueno, si no hay más dudas para el KW, nada más les quiero comentar, este es el temporizador, no hay ningún problema. Y aquí viene también una parte de a ver, Sony, a ver, vamos a ver qué nos quiere comentar antes de avanzar. Pues yo, profe, mi única experiencia que tengo como contraindicación como tal es cuando la piel está escoriada o cuando tienen como quemado por el sol o alguna cortada. Ujú. Es como la cicatrización a veces es como queloide, molesta Sí, cuando a la es hora de uno. queloide. Sí, Sí, ese sería para mí es muy una puntual. contraindicación. Ujú. Pero no un clavo, no una malla, porque la corriente se comporta de una forma no invasiva, en realidad no es, puede ser un poco molesta, pero no tengo yo referencia a eso, pero sí la piel, la situación de la piel, sí, eso es lo que yo sé, que me ha tocado ver. Sí, piel en general. Y como decía, cicatrización de tipo queloide, porque bien utilizada se puede usar para regenerar. Ajá, por eso hay acupuntura facial para restablecer fibras de colágeno y hacer que haya más microcirculación y repares ya cuestiones a nivel estético. Pero sí, la piel ahí sería lo importante. Ujú. Y cicatrizaciones de tipo queloide que estén ahí formando escamas, algo así. Escamas, ¿me entiende, no? Cicatrices que esté desprendiendo como caspa, ¿sí? Ahí podría estar contraindicado. Son situaciones muy puntuales, finalmente. Ujú. Ahí ya va a depender de su habilidad de ustedes. Quiero cerrar la parte del KW, nada más hablando de la última función que tiene. Y es que hasta el botón del extremo derecho tenemos la función para habilitar esta salida que tenemos en la parte superior del KW. Este es el famoso detector de puntos.
No me voy a detener mucho a hablar de esto, pero también es un tema que quizás daría para aclarar pues ya en otro tipo de ocasión. El detector de puntos, nada más para que lo tomen en cuenta, hay un detector de puntos que creo que se los dije en analgesia, ¿no? Que era uno que tenía punta de madera, que tú desplazas la piel, sientes, es como una extensión de tu mano para detectar así zonas, hendiduras y todo eso. Ahorita no tengo uno a la mano. Pero el detector de puntos de tipo electrónico, lo único que es una resistencia que cuando tú la modulas con este equipo, con esta perilla de acá, aumentas o disminuyes la sensibilidad para que pase una corriente eléctrica. Entonces, realmente el equipo, ya te dije, solamente es una máquina eléctrica, no sabe canales de acupuntura, no sabe energía ni nada de esto. Lo único que te detecta, hasta si te lo pones en la lengua, te lo vas a poner y va a sonar ahí. Y no es que en la lengua tengas un punto, simplemente que como hay mayor humedad, detecta conducción, cierra un minicircuito que deja pasar una microcorriente, ya hablando de microamperes, y te dice, por aquí pasa la corriente, pero nada más. Entonces, la verdad que no, no tendría tampoco mucho sentido utilizarlo si tenemos la habilidad de detectar puntos nosotros. Entonces, nada más quería cerrar con esta parte para que sepan qué es este accesorio que está acá. La verdad que cuando lo compren o lo tengan, pues ya se va a la caja de recuerdos. Casi no, bueno, no sé, no es tanto para usarse. Eso es con el KW. Vamos a cerrar también a cerrar la parte de fisio, pero abrir la parte de acupuntura con un repaso de los mecanorreceptores. Ajá. Ahorita estamos cerrándonos principalmente a una cuestión nerviosa. Entonces, repito, estamos en el contexto del sistema nervioso. Bueno, aquí es interacción de las agujas. A ver, alguien que me refresque la memoria. ¿Qué onda con los mecanorreceptores? Ujú. Pues son células que especializadas, ¿no? Que reciben, pues en este caso, estímulos de movimiento. No recuerdo si son los de Mason o Calor, Berchini o los frío. de Kraus, no me acuerdo ahorita, pero uno de esos es de, unos de esos, ¿verdad? Están distribuidos pues en la superficie, pues en la piel, ¿no? Perfecto. Ok. Ah, Bueno, creo que con eso Freud ya nos dio un repaso general. Recuerden entonces que hay mecanorreceptores, están los corpúsculos de Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini, las terminaciones libres, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos mecanorreceptores son terminaciones altamente especializadas para detectar un tipo de estímulo. En realidad son transductores, esta palabra es muy valiosa, son transductores que van a convertir un tipo de energía, la van a converger en un tipo de energía eléctrica. Por ejemplo, los de Pacini, ¿no? Que responden ya sea a la presión, a la vibración, al calor, a lo que sea que respondan, los mecanorreceptores van a transformar esa energía que están recibiendo en energía o la van a convertir a través de la transducción en energía eléctrica. Entonces, efectivamente, estos están distribuidos por toda la piel. Están distribuidos por toda la piel y le recuerdo nuevamente, para eso habíamos hecho un test de discriminación de Weber que nos ayudaba o abarcaba la mayor cantidad de mecanorreceptores o podías discriminar ahí la mayor cantidad de mecanorreceptores. Quizás salvo los mecanorreceptores de temperatura, pero la mayoría a través de ponerle agujas y discriminar, los detectas con ese test o esa prueba sencilla. Entonces, ya dijimos que convergen en el sistema nervioso. Ahora, no sé si lo habían visto así o yo te lo voy a expresar de esta manera, pero recuerda algo. Todo lo que hemos estado hablando de electricidad, toda esta cosa de las frecuencias, del periodo, también es por algo.
el cuerpo, aunque a nivel fisiológico no lo trabajamos así, el cuerpo también trabaja con sus propias frecuencias. Ajá. Entonces, simplemente los mecanorreceptores que están bien estudiados, bueno, aquí está el receptor, el campo receptivo que tienen, es decir, la superficie, y a la frecuencia a la que trabajan, básicamente. Entonces, por ejemplo, los receptores de Merkel van a trabajar con vibraciones de 4 Hz. Los de Ruffini, ¿cómo se traduce stretching? ¿Cómo lo traducirían? Se me fue ahorita. Ah, sería Como como alargar, stretch de alargar, de elongamiento, de... ajá, sería hacer esto básicamente. Ajá, elongamiento. Perfecto, gracias. Los de Meissner a la velocidad, a la vibración y trabajan a 80 Hz, por ejemplo. Los de Pacini a vibraciones de 40 hasta 500 Hz. Entonces, estos están bien estudiados y trabajan a esas frecuencias. ¿Qué otros órganos o qué otros ejemplos de fisiología creen que también trabajen con frecuencias? O alguno que sepan ustedes. ¿Cuál fue su pregunta? Ajá, el cuerpo trabaja con frecuencias. ¿Les suena que algo trabaje con frecuencias en el cuerpo? El El corazón, cerebro. el corazón simplemente cada vez que hace latido tiene que tener una descarga eléctrica, una frecuencia eléctrica. Exactamente, el corazón también tiene una frecuencia propia, ya sea simplemente los latidos por minutos que son de 60 a 100, o ya sea a nivel fisiológico, la descarga eléctrica que tiene también trae implícita una frecuencia. De hecho, el electrocardiograma, bueno, técnicamente el electrocardiograma está hecho para medir solamente rangos de frecuencia entre 60 a 60 Hz, porque si leyera todo saldría bien feo el estudio. De por sí luego sale medio raro, ¿no? Pero efectivamente el corazón también tiene una frecuencia de operación. Freud nos decía también el cerebro. A ver, ¿en qué pensó cuando dijo en el cerebro? Es en diferentes tipos de ondas, alfa, beta, delta, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínense que usáramos acupuntura de cráneo con los puntos que tú determines según tu clínica y combinado con tus técnicas de acupuntura, lo que también te decían analgesia, ¿no? Empezaras a hackear o hablar en términos de, de lo que quieres lograr. O sea, que tú empezaras a trabajar eh, con el propósito de llegar, vamos a suponer que la persona no duerme bien, con el propósito de trabajar a la frecuencia del sueño REM, ¿no? Que ahorita tampoco me acuerdo a qué frecuencia son cada una de las ondas alfa, delta y todo eso, pero por ahí también es la lógica. Entonces el cerebro también tiene su propia frecuencia. Ahorita les voy a mencionar el ejemplo del útero, pero el útero, por ejemplo, cuando van a ser un niño, a ver las mujeres cuántas contracciones por minuto se cuentan cuando dices, esta es una labor de parto efectiva. No sé. 2 en 10, 3 en 10. A mí también se me olvidó ahorita. Ahorita me norteé. Pero bueno, efectivamente, a ver, alguien que lo googlee ahorita. ¿Cuántas contracciones son por minuto para una labor de parto? El punto es, en cada fenómeno fisiológico que ocurre, hay inmerso una frecuencia escondida. A ver, Nancy, quiere comentar algo. Bueno, aquí googleado dice, googleado dice que alrededor de 3 contracciones cada 10 minutos y de una intensidad importante, que se Exacto. manifiesta con dureza abdominal y dolor fuerte en la zona suprapúbica
irradiando hacia la zona lumbar. O sea, tiene que tener ciertas características específicas para que realmente ya, ahora sí, córrele al hospital. ¿Sí, Ani? Exacto, y además eso hay que preguntarle, ¿siente que va aumentando? Sí, trabajo de parto, seguro. Entonces, aquí la moraleja detrás de todo eso es que el cuerpo, o cada subsistema de todos nuestros sistemas, tiene una oscilación. De hecho, ya hablando no en términos de la materia y eso, pero en términos cósmicos, universales, cada cosa tiene su propia frecuencia de oscilación. Entonces es encontrar o trabajar con la oscilación de cada órgano, de cada sistema, de cada canal, de cada punto que tú quieras trabajar para encontrar esa armonía, calibrar ese funcionamiento y hacer terapias más efectivas. Esa es la moraleja de aquí. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver, no, de hecho no lo vamos se lo iba a hacer también como comentario, pero hay también una frecuencia a la cual, esto ya es hablando en términos de investigación, pero antes de que ocurra una convulsión, el sistema nervioso recibe una descarga que son de tantos hertz y entonces ahí si tú colocas sensores de bioelectricidad, empiezas a detectar un patrón que se desencadena antes de que ocurra una convulsión. Entonces, todo eso es a través de Hertz también, o sea, o mejor dicho, lo podemos trabajar en el lenguaje de frecuencias. Y lo interesante o lo mágico aquí ocurre es que si tú tienes, esto ya es pensando en la aplicación, que tampoco está muy lejos de la realidad. Entonces, si tu cuerpo está acostumbrado a que, ya sea por una enfermedad degenerativa, está empezando a mandar señales de que va a haber de que haya alguna lesión o va a ocurrir algún evento, a través de acupuntura, por ejemplo, tú, si la señal va en esta dirección, no sé si me veo, ahí está. Si la señal va corriendo de aquí para acá y se va a desencadenar o es porque hay alguna compresión de nervio, algún X, lo que sea que le llames, la lógica en la acupuntura también es, y va de la mano de lo que yo te decía, de las propiedades de las señales. Si esta señal va para acá, ahora yo la agarre estimulando hacia otro lado y se coma la señal que iba a desencadenar un evento para que no ocurra ese evento. Esa sería una aplicación hablándola ya a nivel clínico de investigación, pero finalmente todo tiene coherencia. Ajá. Y aquí ya nada más te quería representar que los corpúsculos o estos mecanorreceptores también tienen una frecuencia de adaptación. Lo que yo te decía, tienes que llegar a ese nivel de sincronización para poder trabajar en el lenguaje de lo que sea que tú quieras trabajar, en el lenguaje del subsistema del cual tú quieras trabajar. Esto es la moraleja con esta diapositiva. El cuerpo trabaja en frecuencias. Ahí está. Y esto va de la mano de lo que hoy te voy a resumir. Que es cómo se propagan las cargas eléctricas en diferentes situaciones. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en esta situación de aquí. Cuando tú colocas agujas de acupuntura, vas a tener posibles resultados. Lo típico es que tú insertes una aguja y otra aguja y le conectes tus pares de electrodos. Bueno, tu par de electrodos, un caimán en un lado y otro caimán en otro. Entonces recuerda, aquí lo que está pasando en este caso es que la corriente va a estar circulando de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. ¿Por qué? Porque el tejido en realidad tiene la misma impedancia o la misma resistencia, entonces se puede mover a través de las agujas. Obviamente la carga eléctrica no necesariamente va a hacer este recorrido. Acuérdate que las células tienen capacitancia, entonces al llegar en este recorrido no va a llegar completamente la carga. Entonces se va a ir perdiendo en las células que tienen la capacidad de tener capacitancia. Pero bueno, esto es lo que ocurre
idealmente en este par de agujas. Se está moviendo, ajá, se está moviendo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Esta es la forma más básica que podemos, o más esencial que podemos tener cuando trabajamos con nuestro par de agujas. Ahora, por otro lado, podemos tener esta situación. Esto ya es pensando, esto es para que tú lo pienses ya en clínica, ¿eh? Y nada más es un resumen, no es tanto hablar de cómo lo vas a hacer, sino para que sepas o sepas cómo lo puedes ir trabajando. Ah, ya me perdí. Podemos tener esta situación que te estoy comentando que la piel tiene capacitancia, entonces cuando una carga eléctrica recorre un tejido, lo voy a alejar. Cuando recorre un tejido se va perdiendo la capacitancia. Pero ahora vamos a pensar en este ejemplo de aquí abajo. Tienes un par de agujas conectadas al par de electrodos. Pero ¿qué creen que ocurra si tenemos una tercera aguja que no tiene par de electrodos ahí en medio? Es, ¿Se es, Sí. vuelve pre- la resistencia? ¿Sé es qué? pregunta. No sé, Se, genera resistencia, no sé. Mira, la situación que tenemos aquí es que cuando tú tienes, la primera situación era la que la carga se mueve de aquí para acá, ¿no? Tum, 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 se mueve aquí. Si tú colocas una tercera aguja sin carga por otro lado, la corriente, y esto ya tiene que ver con la conductancia, se va a jalar hacia la parte de la aguja que no tiene carga. Va a buscar un camino con la menor cantidad de resistencia. Entonces, Es como como un vemos aquí, pararrayos, maestro. ¿cómo? Sería como la función de un pararrayos. O sea, atraería a ese punto la energía de las otras dos. Sí, exactamente, eso sería lo que ocurriría. Y aquí lo tenemos representado con esta línea de aquí. En lugar de que la carga se mueva libremente, va a haber cierto desplazamiento hacia otra de las agujas. Y entonces, si tú tienes una lesión, bueno, o sea, si tú tienes, vaya, a lo que voy. Ahora piénsalo ya en términos de técnicas de acupuntura. Cuando tú tienes una lesión, una inflamación, por ejemplo, muy grande, se te inflama algo, lo que ocurre es que químicamente se liberan proteínas que curiosamente tienen carga. Ajá. Si colocáramos un par de agujas aquí, por ejemplo, que podría ser bien la imagen que tenemos aquí, y le colocamos electro, lo que va a ocurrir con esas proteínas que tienen carga es que se van a modular. Entonces, cuando tú tuviste la contusión, van a estar dispersas por todos lados las proteínas con carga. Si tú les pones el electro, vas a hacer como si se ordenaran, ajá, como que las proteínas van a buscar un camino y van a ordenar, si lo quieres llamar así, ese proceso inflamatorio. Entonces ya no va a ser un proceso de matización, de contusión, sino que ahí es donde tenemos la aplicación de las propiedades analgésicas de la electroterapia. Esto lo podríamos lograr, modificaríamos la membrana de la célula, ¿no? ¿cómo? La membrana de la célula recibiría la señal, ¿no? Modificando eh, las sustancias, no sé, como interleucina, que son las sustancias que actúan dentro de una inflamación y Leucotrieno, podríamos, boxanos, exacto. sí, Ajá. sí, sí, modificaríamos la señal. Bueno, en este Modificación. caso también habría una transferencia de calor, ¿no? Una liberación por ahí de energía calorífica, una transferencia de calor, que de alguna manera es un componente de la inflamación también.
Al quitar ese elemento, pues también la inflamación tiende a ceder. Ese es también un efecto, ¿no? Hay transferencia también ahí de calor del tejido hacia la aguja, que es en este caso es más fría también. Exactamente. Esta situación es bien interesante. A lo mejor nada más son En 3 ahí realidad es una ordenadas. repolarización, ¿no, profe? ¿Cómo? En realidad es una repolarización, que era lo que veíamos con la célula. En realidad lo que Exactamente. está sucediendo es una repolarización y la función que hace la aguja en medio, en realidad eso es como el capacitor. O sea, en lugar de ser como una función de pararrayos, el pararrayos aterriza. Pero en este caso, por la explicación que usted da, pues en realidad bifurca la corriente, ¿verdad? Se va hacia otro lado. Fíjense que son muy interesantes todos esos comentarios que hacen. Aquí voy a hacer un paréntesis grandote. Ay, levante la mano, ¿quién va a ir a la práctica en junio de aquí? Es que no los ubico todos por nombre, entonces no sé quiénes son. A ver, váyanme levantando la mano, nada más. Pero bueno, mientras la levantan, los que van a ir, les comento algo. Y esto también lo hablamos ayer con la maestra Rosa. Bueno, la maestra Rosa, ella en su lenguaje, ella me decía algo interesante. O ella trabaja una técnica para las inflamaciones y es precisamente colocando 2 agujas a lo largo de toda la inflamación. Ok, ya voy viendo quiénes van. Ok, porque vamos a hablar de esto. Todo lo que estamos viendo hoy en esta clase, gracias, lo vamos a profundizar en la práctica de electro allá en junio. Pero fíjate, la maestra Rosa me decía algo interesante. Oye, es una técnica muy interesante. Cuando hay inflamación, mete las agujas, ella hace su estímulo que tiene, pero también, curiosamente, mete agujas dentro de esas, o sea, las inserta horizontales, por ejemplo, y coloca unas ahí. Ella hace esa estimulación en ambos lados y deja esa al inicio. Ella me decía, es polarización. Y hasta ahora que, bueno, esta ocasión que tuve que ordenar el material para dar esta clase, dices, efectivamente ok, es una polarización y sí tiene mucho sentido porque, como te decía, estas agujas lo que hacen es precisamente una polarización, le dan orden a esas proteínas con carga que estaban ahí enmarañadas, estaban volando, estaban dispersas, las ordena en primer lugar, las ordena. Y como decía Freud, también por una cuestión de temperaturas, ese ordenamiento que también produce calor lo vamos a liberar a través de una aguja fría. Entonces aquí también hay algo interesante con la aplicación para la acupuntura de inflamación. ¿Crees que vamos a usar voltajes altos o voltajes bajos? Bajos. Bajos. En un momento que me están llamando aquí el maestro, digo maestro de la universidad. Quédense pensando en esa situación. Ya me colgaron. Ok, ok. Entonces, efectivamente, vamos a usar voltajes bajos, pero la frecuencia adecuada para que se produzca ese intercambio o ese canal o ese camino eléctrico. Ajá. Entonces, lo que hacen las proteínas en realidad, ajá. Ok, lo que hacen en realidad esas proteínas es migrar hacia las zonas de las agujas. Eso es lo que ocurre con esa técnica de acupuntura. Proceso inflamatorio, agujas, unas para liberar calor y las otras para polarizar, direccionar e impedir que esas sustancias se sigan liberando y migrarlas hacia la zona de estimulación. En eso consistiría esa técnica antiinflamatoria. Y si se dan cuenta, puede ser con o sin electro. Ahí está lo interesante. El electro es un equipo, sí o sea, sí es un buen aliado, pero no es de uso obligatorio. Interesante eso. Aquí es capacitancia. Entonces, efectivamente, aquí lo que tenemos es una capacitancia. Ajá. La capacitancia de las células va a dirigirse a esta aguja intermedia que tenemos acá. Muy bien.
Acá tenemos otra situación. ¿Qué ocurre cuando tú estás trabajando con electrodos de gel? Bueno, aquí no vamos a entrar quizás ya mucho en detalle, pero cuando tú tienes electrodos de gel, aquí vamos a imaginarlos con esta imagen de aquí. Está el electrodo de gel. El electrodo de gel va a soltar la corriente, digamos, hacia la superficie de la piel, hacia abajo. Y si tú tienes agujas, nuevamente esa corriente va a migrar hacia las agujas. Esto también es válido de hacer. Entonces, sería una forma de atenuar la cantidad de electricidad que les va a entrar a estas agujas. ¿Qué situaciones pueden ser? Vamos a pensar en una lumbalgia, ¿no? En una lumbalgia y que tengas que estimular además la columna vertebral. Entonces ahí podríamos usar, suponiendo en la parte muscular, y encima para añadirle un plus de estimulación a las agujas que tengas, pues las agujas van a estar como absorbiendo parte de esa corriente eléctrica. Eso también ocurre por fenómenos de propagación a través de capacitancia, pero esto es con electrodos de gel. ¿Qué otras situaciones podemos tener? Aquí combinación de direccionamiento de flujo eléctrico. Es decir, si tú tienes 4 agujas rodeando una zona, puedes colocar un caimán aquí, otro caimán acá, otro caimán acá y otro caimán acá, a manera de que las corrientes se crucen. ¿Y qué te dije que ocurre cuando estas corrientes se cruzan? Cuando se encuentran dos ondas, dos señales. Se suman, exacto, se suman. Entonces vamos a pensar que es una zona en la cual tú le quieres meter focus. Entonces podemos agarrarnos esta configuración eléctrica y hacer que todo converja o pase a través de un solo punto y en esa zona se concentre la carga eléctrica. Bien. Caso contrario puede ser usar las terminales, aquí como tenemos en el ejemplo, para que la dirección de la corriente sea esta. Como te dije, al final de cuentas, no hay una única verdad, todos son juegos de combinaciones y permutaciones entre tu técnica de acupuntura, la frecuencia, el voltaje, entonces hay muchas opciones para aplicar electro. Finalmente, y creo que sería una de las más relevantes de aquí, es que también puedes colocar una aguja en un tejido, por ejemplo, fibroso, en un tejido que casi no tenga conducción eléctrica, y colocar una aguja en un tejido que sí tenga mucha conexión o incluso directamente sobre un nervio, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta aguja que está en un lugar de mucha impedancia, de mucha resistencia, a la hora de que suelte sus electrones y tengan que migrar, los electrones no van a migrar, no va a haber una carga porque ahí pues, es una zona que no tiene mucha conductancia. Entonces, hace rato decíamos que, a ver aquí a la cámara, hace rato decíamos que hacía, la primera que vimos hacía esto, iba de un lado al otro, izquierda, derecha. Pero si esta, por ejemplo, tiene mucha resistencia o no hay una buena conductividad ahí, a ver ahí creo que tengo un comentario en el chat. Ok, yo, excelente opción el selector. Gracias. Entonces, lo que vamos a tener en esta imagen es que si este lugar tiene mucha impedancia, a la hora de soltar la carga, no va a mover. ¿Sí me ven en la cámara? Sí. Sí. Sí, maestra. Maestro. Entonces, cuando esta quiera mandar, no va a mandar porque esta tiene mucha impedancia, esta no mueve. En cambio, cuando sea el turno positivo o el ciclo de la otra parte, esta sí va a mover hacia acá. Este no mueve, este sí mueve. Este no mueve, este sí mueve. Entonces, también te puedes valer de las capacitancias, de las resistencias de la propia piel para darle dirección al flujo de la corriente eléctrica. Mira nomás lo que estamos haciendo. ¿Ya viste? Ya nada más quiero cerrar con algo aquí.
o en estas combinaciones de propagación de cargas. Y que te decía también en la primera clase, recuerda que hace rato también te lo decía, estamos ahorita acotando solamente a la parte del sistema nervioso, nada más cerrándolo, cerrándolo en el campo de lo eléctrico. Las agujas, por su propia forma, y más si usas agujas largas, también te permiten jugar a nivel magnético. Este ya no es una parte muy estudiada, pero cuando tú le pegas a una aguja, por ejemplo, y se queda bamboleando, se queda bailando o sea, hasta vibra bonito porque se siente cómo propaga la vibración hacia abajo. Ahí, más allá de tener un efecto de los mecanorreceptores de vibración, lo que le estamos mandando son ahí ya no estamos hablando de un circuito eléctrico, ahí estamos juntando circuitos magnéticos. Entonces, recuerda que hay técnicas de estimulación en las cuales tú trabajas solamente aquí con la aguja, ¿no? Entonces, a veces ni las tocas, pero también son técnicas de estimulación. Y no son circuitos eléctricos, son circuitos magnéticos. No están, no, o mejor dicho, no están así tan estudiados, pero también tienen efecto. Entonces te digo, tienes un montón de opciones para trabajar con electro. Ya para ir cerrando, solamente quiero que me ayuden a leer uno que lea, a ver, bueno, esta parte de patologías nada más es vamos a leerlo y a ver qué encuentran, a ver cuál es su conclusión. Necesito aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lectores. Espero que la mayoría participen. Así como están en el chat, José, Angie, Eli, Emanuel, Genaro, ¿verdad? Mil disculpas, maestro, no alcanzo a leer por ahí. Ok, Freud. Yo leo el de Freud y el mío. Gracias, muy Ah, amable. Ujú. A ver, enfermedad de Parkinson. Es un tratamiento neurodegenerativo que afecta el sistema nervioso central, causando temblores, perdón, lo quería acercar. sí, causando temblores, rigidez muscular y dificultades para el movimiento debido a la disminución de la producción de dopamina. La número 2, esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central, causando la destrucción de la mielina, capa protectora alrededor de las células nerviosas, y provocando síntomas como debilidad, dificultades cognitivas y problemas de equilibrio. Ok, siguiente voluntario. Yo. Judith, maestro. Sí. Adelante, Judith. Igual y ya después yo. Va. Muy bien. Dice epilepsia. Es un trastorno neurológico caracterizado por convulsiones recurrentes que pueden ser causadas por una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Neuropatía periférica. Es una condición en la que los nervios periféricos que transmiten señales entre el cerebro y la médula espinal y el resto del cuerpo están dañados, lo que puede causar dolor, entumecimiento, debilidad muscular y dificultades para realizar movimientos. Esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas responsables del control muscular, lo que lleva a la debilidad muscular progresiva, la pérdida de la capacidad para hablar, comer y respirar. Enfermedad de Huntington. Es un trastorno genético que afecta el sistema nervioso central y provoca la degeneración de la célula nerviosa en el cerebro, causando movimientos involuntarios, cambios cognitivos y emocionales. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por dificultades para prestar atención, hiperactividad e impulsividad que pueden estar relacionadas con problemas en la comunicación entre células nerviosas. Ajá, siguiente. O repitan como quieran.
Ay, pues, Enfermedad de enfermedad de Alzheimer. Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que no veo ahí, que afecta la memoria del pensamiento y el comportamiento debido a la acumulación de placas de proteínas en el cerebro y a la pérdida de conexiones entre las células nerviosas. Esclerosis lateral primaria. Es una enfermedad rara que afecta a las células nerviosas motoras superiores, lo que provoca debilidad progresiva, espasticidad y dificultades para mover los músculos voluntariamente. Síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso periférico, causando debilidad muscular, hormigueo y, en casos graves, parálisis. Neuralgia del trigémino es una afección caracterizada por episodios intensos de dolor facial debido a la irritación o daño del nervio trigémino que controla las sensaciones de la cara, o esclerosis lateral primaria progresiva. Es una forma rara de esclerosis lateral amiotrófica, en la cual solo están afectadas. Ahí ya no sé si me comí o qué hice, pero bueno. A ver, ¿qué entendimos el día de hoy en esta lectura? Bueno, que todas esas enfermedades están asociadas o relacionadas con fallas en la interconexión del sistema nervioso. Asociadas al sistema nervioso central. Okay. Las células no están haciendo su función correctamente. Bien, esta lista de enfermedades que te di solamente nos hablan de los patrones por los cuales hay enfermedades que, a ver, vaya, todas las enfermedades que están ahí son enfermedades que están causadas ya sea por la afectación de la vía sensitiva, la vía nerviosa, o por la incapacidad de la célula de generar impulsos nerviosos o de generar químicos, como fue en la del Parkinson que vimos, de generar químicos que produzcan esas sensaciones o esas respuestas sinápticas o postsinápticas. Básicamente, son los orígenes por los cuales podemos obtener la patología, digamos, el origen de la patología. Excluyendo, claro, las cardíacas, que son las evidentes, ¿no? Ahí ya como tienes problemas de fibrilación y todo eso, ya son cosas ya pues, bien puntuales. Pero entonces se puede deber, como ya vieron, a la falta de los químicos, de los neurotransmisores, a la degeneración de la vía, ya sea porque falte mielina, a la producción involuntaria, gracias, a la producción involuntaria de esos impulsos o señales eléctricas. Entonces podríamos catalogarlas así genéricamente, todas estas que están ahí, de esta forma. Ahorita quiero compartirles una pantalla, pero no sé por qué no se puede. Mira, te voy a hablar nuevamente de un modelo experimental del cual ahorita te estaba hablando en el caso de la epilepsia, de las convulsiones. Búscalo, o te lo paso ahorita. Se llama el modelo de Hitman-Rose. También es un modelo de investigación, pero te decías, el principio fundamental de ese modelo es que estos patrones, además de tener las lesiones fisiológicas evidentes, se manifiestan a través de señales. Es decir, como te diste cuenta, por ejemplo, el TDAH se caracteriza porque tiene un tipo de patrón eléctrico ahí a nivel cerebral que está ocurriendo. Entonces, aquí es donde están las posibilidades, donde está el campo de aplicación o donde están las oportunidades en acupuntura. Es que yo te decía, si se producía una señal que, vean en la cámara, si se producía una señal que tenía este patrón, que en la acupuntura los alcances podrían ser
si va si va esta señal, pudiéramos tener una señal, por ejemplo, suponiéndolo, ¿no? Negativa, que se sumara esa señal que fuera en contra de esa señal y ¡pum! Fuera matando esa señal, ¡pum! Y de esta manera eliminaras el patrón que te está generando cada una de las patologías que estamos teniendo. Entonces te decía, ahí están los alcances, ahí está el campo de aplicación, ahí están las perspectivas que podríamos ocupar a futuro, ¿no? Y bueno, para no hacer aburrida esta diapositiva, ahí tienes la imagen de un nervio sano y un nervio que no tiene mielina. Claro, te decía que ahí el electro no va a ser solamente tu ayuda, ¿no? Ahí tendrías que ocuparte de herbolarias, suplementos para ir regenerando las vainas o modular al sistema inmunológico, no sé, según sea el origen de la patología. Pero el electro es una piedra angular para todo esto. Vamos cerrando nada más con un ejemplo. Ok. Es que no sé por qué no me deja. Bien. Mira, este es un ejemplo de una paciente que ahí tenemos un problema ya de ginecológico con esta paciente. Estamos usando electroacupuntura, a ver, te cuento, a ver. Te he estado hablando que la vía nerviosa sería la principal forma en la cual podemos propagar impulsos nerviosos, en la cual se comunicaría todo eléctricamente. También todavía está en pañales este campo de investigación, aunque ya se sabe que existen las proteínas piezoeléctricas. Es decir, no solamente los nervios conducen electricidad, en sí el tejido, las proteínas del tejido también tienen cierta actividad eléctrica. Y esto se le llama ya proteínas piezoeléctricas. Entonces, aunque el útero en sí no esté inervado, porque la inervación del útero viene de los plexos como tal, aunque el útero no esté inervado, el simple hecho de picar el útero nos produce cierto estímulo que también desencadena una respuesta eléctrica en el tejido. Bien, esta paciente que tenemos ahí es una paciente que le pusieron el dispositivo intrauterino, que tuvo dos cesáreas, me parece, y son de esas pacientes que las maltratan en el hospital, que ya después terminan con anemia. Muchas gracias. Entonces, que terminan con anemia, y después terminan con formación de quistes, o ya vienen con patrones ahí, infección de vías urinarias. Entonces, aquí el electro se está usando con el siguiente fin. Anatómicamente vamos a acá. Anatómicamente lo que se busca es picar esta zona ahora se me fue el nombre, de endometrio, y este es ¿cómo le llaman? Se me acaba de ir ahorita. Es este tejido en el cual se encuentra, digamos, fijada el útero. Ajá. Entonces, Peritoneo. ¿cuál? Peritoneo. No es el ¿No? mesometrio. Mesometrio, sí, es mesometrio. A ver, chéquenlo bien. No, tenemos que pasar por el peritoneo. Claro, esto ya es haciendo acupuntura sobre el peritoneo. Pero lo que hacemos es picar una parte de este tejido que fija el útero. Y como te decía, combinando, o sea, lo estaremos picando con estas dos agujas. Una parte sería una aguja estaría fijada aquí donde tengo el cursor ahorita. Esto, claro, ya averiguado con un estudio que curiosamente ya tenía de una tomografía. Entonces ya es más fácil hacer la ubicación, ¿no? Pero lo puedes hacer también con tu inspección clínica, con una adecuada palpación. Tendríamos esta aguja a esta altura, esta aguja picando a esta altura, esta aguja ya picando ya hacia la zona más distal de la trompa,
Y esta aguja solamente está colocada en una zona fibrosa porque cuando la paciente ya era cincuentona, entonces ya empezaba en esas épocas en las cuales empieza a perder mucha sangre y ya causa dolor irradiado. En fin, esta paciente lo que tenía era una infección dentro de la trompa. Ahorita mismo no me acuerdo qué tipo de salpingitis, no me acuerdo qué catalogada. El punto es de que tiene un bicho, tiene un flujo y tiene una cicatrización dentro de la trompa. Lo que se hace con el electro, si te das cuenta, esta zona es la de mayor impedancia. Entonces voy colocando una aquí y el otro par está en esta zona, es la que está fijada acá. El otro par está acá y el otro par está aquí arriba. Con esta técnica de electro, si te das cuenta, esta es la aguja que está más afuera y las otras son las que ya están dentro de la zona de la vagina. ¿Y cómo te das cuenta que llegaste? Porque produce cierta reacción en especial. Entonces, esta técnica eléctrica lo que hace es que la electricidad se mueva en este flujo. Ajá, haga esto. Solamente va de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la zona de mayor impedancia no permitiría que esto se mueva de regreso. Entonces, cada que ocurre un ciclo solamente se mueve hacia allá. Y sería como moverla por dentro para que el flujo que tenemos aquí, que ya estaba provocando, la infección que ya estaba provocando la generación o sea, de toda la pared del útero que ya está generando ahí como costra, digamos, por el espasmo que produce la electricidad, tenga esta dirección, se vaya saliendo, se vaya saliendo, se vaya saliendo. Entonces aquí jugamos con esta técnica. Te digo, es combinar un poco de todo. Curiosamente, esta paciente, como también ya tenía problemas de vías urinarias, si te das cuenta, también tenemos aquí un par, estas agujas también estarían rodeando, o sea, no están directamente al lado del ureter, pero al estar generando esa diferencia de potencial alrededor de la zona en la cual está el ureter, y al ser las piedras, los cristales que se acumulan ahí también de naturaleza eléctrica, lo que hace es que cuando generas ese campo, también vayan bajando los cristales de naturaleza eléctrica. Entonces es como ir drenando con esta técnica de acupuntura. Desde luego tienes que hacer un masaje, ponerle en una posición previa para mover ahora sí la zona peritoneal y hacer ahí otros movimientos, ¿no? Y otro tipo de tratamiento, desde luego que requiere. Pero la moraleja de aquí es la aplicación de los pares de las terminales, la aplicación de la técnica de acupuntura, la acupuntura profunda, la que tenemos que usar, y que no necesariamente estamos trabajando directamente el sistema nervioso, estamos trabajando con la musculatura lisa en este caso. Ajá. En este caso sería una conexión en serie, se podría decir, ¿no? Es lo que estoy viendo. Exacto, entonces ahí ¿no? ¿Cómo? En serie, ¿verdad? Estarían puestos cada terminal, ¿no? Para mandar el flujo hacia el sentido que comentas, ¿no, maestro? Es decir, no alcanzo a ver si el positivo es el positivo, vamos a decir, el verde. A ver, ya me fui. Verdes están en los extremos y rojos están Okay. dentro. No, ya. Ok, no, estaba bien. A ver, ¿cómo está? Es una entrada, salida. No, ya me perdí. Pensé que estaban en serie, es decir, que... Quizás para enriquecer más ahí eso es lo que me hubiera faltado a mí. Yo esa vez realmente no puse atención, pero, o sea, sí están en serie, Sí están pero en como yo serie. estoy jugando con la impedancia, sí, digamos que finalmente es como una serie, ajá, entonces... Sí, ¿verdad? Sí, más o menos, sí, ¿verdad? Sí, pero le digo, aquí no tanto por la disposición de los caimanes, sino porque jugué con esta zona que tiene mucha impedancia, que no tiene sensibilidad en el caso de la paciente,
Entonces aquí cuando se suelte un ciclo negativo o una parte del ciclo de la onda, solamente no lo va a soltar, no se van a mover hacia acá, siempre se va a mover hacia allá. Ya, muy claro. Pero Gracias. esto fue por la paciente. En fin, esto es solamente una aplicación y les digo, todo dependerá de tu paciente. Ya a estas alturas de la carrera, todo depende de tu paciente, de la clínica y de cómo lo trates, ¿no? El ejemplo aquí solamente es ilustrativo. Pues muy bien, no sé si hay alguna pregunta porque con esto terminamos la sesión de hoy. Muy bien, maestro, muchas gracias, ¿no? Excelente clase, la verdad. Pues como moraleja aquí, y yo lo que veo es que se puede expresar de diferentes maneras una función, ¿no? Es decir, como frecuencia, como en este caso también como, pues ahora sí que una reacción química en su momento. Me llamó mucho la atención lo del electro, porque en algunas visiones de acupuntura, pues prácticamente la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, la T, pues generalmente en un electrocardiograma, algunas visiones de acupuntura pues ven que pues esa onda está siendo afectada por el mal trabajo de un órgano en específico, en este caso de los 5 órganos, pues que tenemos en acupuntura, ¿no? Básicamente es vamos a decir, una correspondencia que encuentran algunos acupunturistas, ¿no? Es decir, entonces, generalmente en una visión más, occidente, pues nos vamos a ver cardiólogo, pues directamente, está fallando esta onda, a lo mejor, ya requieres un, marcapasos, etc. Sin embargo, con esa visión en conjunto, pues ese lenguaje que nos describe en este caso el electro, ¿verdad? En algunos casos da razones para tratar o hacer el estímulo orgánico, dando a entender que también el órgano manda cierta señal hacia los diferentes órganos con los que está interconectado, ¿no? Entonces, se me hizo ahorita, pues no sé, se me ocurrió comentarlo porque, pues de alguna manera, pues todo nuestro cuerpo se puede expresar en el lenguaje eléctrico. De alguna manera, no nada más un órgano en específico, sino quizá todos. Ok, muchas gracias por ello. Pues sí, sería la moraleja. Bueno, la de usted, muy buen comentario.